Amigos, y con este viento y este frío nos estamos despidiendo de la laguna de Quilotoa. La verdad es que fue hermoso haber pasado por acá, por lo menos en esta época. No sé si será siempre así, hay mucho viento, a la noche se nos movía la camioneta, pero bueno, hace mucho frío, pero la verdad es que vale la pena porque el lugar, la laguna es maravillosa y el entorno también, así que bueno, felices de haber pasado por acá, pero como siempre les decimos, hay que seguir ruta y el próximo destino ya se van a enterar cuál es. Me vine a sacar las últimas fotos al mirador, pero había demasiado viento. Vamos, que no aguanto más el viento. Los chicos de la ruta, por eso voy donde me quieres llevar. Camino a Quito, veníamos... Ay, nadie sabía que íbamos a Quito, es una sorpresa. Yo dije, ya te van a enterar del próximo destino. Me hice la misteriosa. Vamos a Quito. Camino a Quito, veníamos mirando el paisaje, que es uno de los paisajes muy lindos, porque tienen unos campos muy verdes, es una zona muy productiva. Precioso. Desde arriba veíamos que había una feria en el medio del pueblo que se llama... Acá, ahora te vamos a decir cómo se llama este pueblo. Nos encantan las ferias, es temprano, vimos que había cosas para comer, dijimos, vamos a parar en la feria. Hay que hacer compras, chicos, hay que abastecer, hay que ayudar a las economías regionales. Esos son turistas, no sé si se nota la diferencia. Esta zona de la sierra es muy Ay, no, mirá los sombreros, qué lindo. tradicionalista. Ah, mira qué lindo, a ver, vamos a chusmear Qué bonito. los sombreros. No sé cuántas veces los vamos a usar, pero Me vamos. encanta. Ay, que se me cayó. Handmade en Ecuador, dice. Mira qué lindo sombrero. Te queda re lindo. Mari se está probando el gorrito, que acá en la sierra, buenísimo, porque lo podría usar un montón de veces. Más ver el adelante, marroncito más oscuro. ya no sé. Sí, Porque por la mugre. si nuestro camino va para Colombia, bueno, la re Colombia lindo tiene este sierra, color. así que puede ser que funcione. Cambiamos de color, este nos gusta más. No, te queda lindo ese, muy lindo. Ahora, vos mirá, viste que a Mari le cuesta el tema de cuando le dan muchas opciones. Mirá todas las opciones que hay. Vamos por la prueba número 3 recién, así que todavía esto queda para mucho. ¿No te queda igual de... igual? Sí. ¿Son los dos iguales? Tiene otra... Es clarita la lavanda. Sí, queda como un toque más lindo. Me parece que queda más lindo. Y a ver vos, ¿te lo querés probar vos? No, porque yo no voy a usarlo. Pero probátelo a ver cómo te queda. A ver si lo podemos usar los dos. ¡Ay, te queda re lindo! ¡Te queda re lindo! Me encanta. Bueno, parece que tenemos sombrero para los dos, chicos. ¡Te queda bien! Todavía no arrancamos a recorrer la feria porque recién entramos, fue el primer puesto que vimos y ya hicimos una compra. Nos vamos con sombrero nuevo, entonces. Yo siempre digo, no voy a gastar, no voy a gastar, no voy a gastar y acá estoy. Pero nunca lo cumplís. O sea, puse un pie en la feria y ya está, me compré un sombrero, pero es muy lindo. Hermoso. Miren lo que son estos modelitos. Yo te digo, me veo con una faldita de estas. Te digo que habría que hacer tendrías que luquearte. Podríamos ver ahí si en el próximo destino conseguimos para que te luquees, aunque sea para la foto. Sí, la verdad que sería re lindo sentir la indumentaria propia del lugar porque me parece como muy hermosa, muy colorida, muy alegre.
contenta porque el sombrero acá en toda esta zona que venimos recorriendo es un símbolo muy importante. Todo el mundo tiene su sombrero y es materia de orgullo lucirlo, bonito, Cuidarlo, lo cuidan mucho. limpito. Siempre, no, están impecables los sombreros. De hecho, vean a toda la gente que está acá en la feria, todos tienen su sombrerito y se ven hermosos. Así que yo estoy feliz que ahora también tengo mi sombrero. Tome su mano y la lleve a la pista. Y la Igual yo ya sé en qué va a resultar esto de la compra del sombrero. Muchos de los que apoyan a Guille van a decir: ah, Mari, vos te compraste el sombrero y a él no lo dejaste comprar el sombrero a Panamá. ¿A dónde era que fuimos? Muy bien, hiciste la reflexión antes de la... Ya, te atajaste. Porque yo ya conozco. Hizo muy bien, Mari, me parece en anticiparse, porque yo no lo había pensado, pero en algún momento se me iba a ocurrir. Porque claro, ahora ella tiene sombrero serrano, ecuatoriano, made in Ecuador, dice el Made in sombrero. Ecuador. Made in Ecuador. Pero y vos- yo, Pero vos también feliz tenés con mis gorras. Saludo a Leo, a Yani, que me mandan las gorras. de Guapacarilo. De Guapacarilo, pero quería el Panama Hat y no lo tengo. Pero tenés este, te lo puedo prestar. No sé. Yo, es más, abro acá el espacio para que la gente se exprese libremente, sin condicionamientos. Bueno, chicos, pero pará, el Panama Hat salía $100. No, Por bueno. la módica suma de $18. Bueno, ahora entramos en la minucia del dinero. Sí, bueno. ¿La felicidad tiene valor? Bueno, Para mí sí 18 sale. bailar con mi corazón. Y esta feria es muy completa, no solamente encontrás indumentaria, comida, sino que también hay gente que te arregla ropa. Hay personas en máquinas de coser que están listas, preparadas para recibir los pedidos y ponerse a trabajar. Bueno, nos tentamos con una sopita de borrego. Una sopita de borrego. Explica lo que es el borrego. El borrego es el cordero, para los que no saben, en general. Y acá nos vamos a sentar. Hay como para ponerle también una morcilla de... Ahí para la morcilla le vamos a poner... Vení que te muestro. No, ahí. Ah, me patiné, casi me mato. Esto es sangre de borrego. Ay, es como la morcilla. Es como si fuese una morcilla, pero deshecha. Ajá. Y se mezcla con aguacate, con palta, con qué rico. cebollita, con un montón de ingredientes. Ah, y mirá. debe ser bien sabroso. Bueno. Nos vamos a sentar acá. Cuidado que patina el piso. Ah, sí. Solo como un dato, quiero que sepan que son las 10:30 de la mañana. Pero Se va a bueno, clavar una sopa toda de esta borrego. gente también tiene el mismo horario que yo y está comiendo. O sea Bueno, que- lo que pasa es que, mira, Uy, mirá qué rico. Sopita de borrego. Trae de todo. Lo Y único que te falta- lo que te da del borrego es la quijada, ¿ves? Que ¿Cuánto esto es? se come con la manito. Y ahora lo voy a probar y te voy a contar qué onda. Mari va a probar. más allá de superar la impresión de ver la mandíbula del cordero, me gusta el caldo de cordero. Así que Está rico, pero tiene mucho gusto a cordero, ¿ves? sí, está muy gustoso. Antes de llegar acá a la feria, le dije a Mari, ando mal de la panza. Sí, es verdad. Dijo, tendría que hacer 24 horas de ayuno. Bueno, acá Y acá estoy. estás con el borrego. Estoy comiendo la quijada del borrego. Se termina la sopa, viste que cuando eras chiquito te decías, hasta que no te termines la sopa no te vas. Bueno, esto es igual. Ahí Riquísima la está luchando sopa. con el fin de la sopa. Y como verán, a pesar del horario, la feria, el comedor de la feria está a full. O sea, realmente es costumbre almorzar muy temprano o desayunar. Porque son las 10:30 de la mañana y esto explota. A ver. Hola. Una pregunta, ¿de qué harina es? ¿De maíz o de trigo? Ah, ¿de trigo? ¿Y fritas o al horno?
Al horno. ¿Querés que lleve? Lleva uno. ¿Cuánto sale el paquetito? Bueno, Bueno, vamos a llevar unos ayuyos ayuyas, para ¿no? probarlo. Ayuyas. ¿Son de trigo? Parece. Ah, parece. Guille, ¿Probás? para variar, ya le entró a la ayuyo. Ayuyo. Vamos a probarlo. No me gusta nada. El ayuyo a mí no me gustó. No, porque no tiene gusto a nada en realidad para mí. Mirá, Quesito. el quesito con maíz. Quesito Gracias. Con maíz seguro. No, quesito con maíz. Dame un. Esto acá. No, bueno, ya lo compramos, hay que comerlo. Para el mate no está mal. Es como un bizcochito de grasa, pero sin tanto sabor. Sin sabor. Sin sabor a bizcochito de grasa. Llevarán las cabezas, cabezas. Lleva para hacer frito este. ¿Eh? Para hacer frito. Ah, ¿cómo se llaman estos? Maqueño. Maqueños. Ya dimos nuestra vueltita por la feria. Hicimos nuestro Desayuno. desayuno y gasto correspondiente, nuestro aporte acá a la feria. Nos volvemos a la cambio y seguimos viaje. Dejamos la camioneta muy arriba, así que vamos despacito subiendo. Despacito. Sí. Le queda lindo el sombrero, ¿ven? Ah, no agarró. Esa, pareces un vaquero. No, pero no agarró los micrófonos. Bueno, sí, habían agarrado los micrófonos. No, La vida del youtuber, chicos. sí, queríamos decir que nos vamos a ir prestando el sombrero durante el viaje, por lo menos de entrada. Viste, entre los chicos cuando tienen algo, Juguete nuevo. que todos quieren tener un ratito el juguete nuevo, bueno. Sí, pero te queda re lindo. Está re chulo. I don't need this disguise, baby. Come, let's move on. 'Cause if I show my love and dance through the night in the neon lights, love everybody. My mind is set free and I'll be me. I'll be me. Yeah, I'll be Veníamos charlando con Guille de que caímos en la cuenta de que, bueno, no solamente vamos a ir a la mitad del mundo, sino que estamos a casi 6.000 kilómetros de Buenos Aires y que nunca en la vida pensamos que íbamos a llegar a Quito, pero en auto, o sea, en vehículo. Quizás, si alguna Perdona, yo vez quiero decir soñábamos algo. venir a Ecuador, Perdona, era en avión. quiero decir algo. Hay tantos puestos de sandía que este puesto me voy a parar. No, Sí, no, porque- no, pero no son ricas las sandías acá. Voy a probar. Yo estoy queriendo hacer todo un análisis A de ver, que para que estamos viene en- el chico. Ah. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto está la sandía? Tengo de 3 2x5, tengo de 2 3x5, tengo de 5 2x10, Queremos una nosotros. de 3, de 2, de 5. Ah, de 3 kilos, de 3 kilos. No, ¿Qué? de dólares, Gordy, te está hablando. Ah, ¿De cuántos dólares querés? de 3. ¿De 3? Sí. Ahí va. ¿Esta es de 3? Sí. Es muy chiquita. ¿Cuánto pesa? Chiquitita. Bueno, listo. ahí va. La más grande cuesta 5. Ah, mira. Gracias, adiós. Y una vez más, Mr. Sandía va a estar contento. Un porque- puesto atrás del otro, un puesto atrás del otro. En algún momento te dice, No te dice comió. pará. Un puesto te dice pará. Ecuatorianos ya saben que los amamos un montón, pero no comimos una sandía rica desde que llegamos a Ecuador. Esta va a ser rica. Yo no sé por qué Guille sigue insistiendo en gastar dólares en sandías que no están buenas. Porque te compraste el gorro ese y yo no me compré nada. Listo. Bueno, y ahora que está un poco más en paz, porque ya está la sandía acá entre nosotros, puedo hacer la reflexión que quería.
que es que caímos en la cuenta de que estamos a 6.000 kilómetros de nuestra ex casa en Buenos Aires y que nunca pensábamos llegar a Quito en vehículo. Si alguna vez pensábamos llegar a Quito, era en avión. Cerra la ventanilla, por favor. Si alguna vez pensábamos llegar a Quito, era en avión, en otro plan de viaje, pero venir en motorhome desde Buenos Aires hasta acá, la verdad, en nuestra vida nos imaginamos esto. Y acá estamos, mitad del mundo, allá vamos. Amigos, como verán, llegamos a la ciudad de Quito, pero vamos a estar haciendo noche en un lugar que es dentro de Quito, pero en las afueras, que se llama Caracalí. Así que vamos a hacer nochecita acá para hacer un soft landing a la ciudad y ya mañana sí empezar a aterrizar de lleno en la ciudad de Quito. ¡Ay, llegamos! ¡Por fin! Detuvimos el vehículo y estoy viendo a unos vecinos. A ver si está En la realidad no estoy viendo personas, pero estoy viendo a un vehículo. Vamos a ver quiénes están aquí en la plaza. Y con ustedes, el Chemóvil. Sí, amigos. Nos vamos a volver a reencontrar con ese y con Chilu. Ellos no saben nada todavía, así que bueno, les vamos a dar una sorpresa porque piensan que estamos todavía por el sur. No están ahora en la camioneta, pero bueno, seguramente se fueron a comer algo, a dar una vueltita. Cuando vengan, se van a llevar una sorpresa. Y acá hay dos gatitos que yo conozco que ya están disfrutando de estar de nuevo en una plaza, porque si algo nos caracteriza a nosotros, que además de ser los chicos de la ruta, somos los chicos de las plazas. Y miren qué bonita y qué tranquila que es esta zona. La verdad es que estamos solamente a 10 kilómetros de Quito. Y es una paz impresionante cómo cambia el entorno en tan poquitos kilómetros. Miren qué hermosa la iglesia. Y acá el paisano ya se sacó la sandía a la plaza. No, voy a probar a ver qué tal la sandía. No tiene pinta. Que yo te dije, pero yo te vengo diciendo, no insistas con la sandía en Ecuador porque no es rica. Ve, no te digo yo. Oh, pero tenía sed. Para hacer jugo No, está para hacer buena. jugo está buena. Está Sí. buena, está buena. Venía comentando, mientras vos te comes la sandía, Pelu pasea por atrás y Gris contempla, mirá cómo se está afilando las uñas aquel, sacándose todo el estrés del viaje. Lo tranquilo y lo lindo que es este pueblito. Va, no sé si es un pueblo, son las cercanías de Quito. Un bolito, Calacalí. Calacali. Calacalí. Calacali. Li. Pero viste qué lindo que es. Ideal para dormir. Encima enfrente de la iglesia, nos va anunciando la hora la campana. Mañana domingo va a estar tranquilo. Mañana domingo hay misa. Ah. Así que arranca tempranito la campana. ya Bueno. tenemos experiencia de otros lugares. No, pero ahí muy temprano arrancaba. O a las 5 de la mañana. ¿Dónde era? En Riobamba. 5 de la Aparte, mañana. no era una campana, era una alarma. Una grabación, una alarma. Bueno, esperemos que esta iglesia no nos haga correr la misma suerte. Me parece que vamos a tener que rever el ploteo de la camioneta porque recién se acercó una señora para ver si Bueno, nosotros era- éramos el carrito que hacía los papá Nicolau. Bueno, porque se ve que es Bueno, parecido capaz que es un ingreso más que podemos al tener. camión sanitario que viste que en muchos pueblos pasa y... Claro, pero y la dice gente- camión sanitario, Sí, no dice los chicos de la bueno, ruta. de Argentina al mundo. Pero bueno, puede ser que la gente se confunda. Puede ser un ingreso más también. ¡Ojo! Andás pensando. ¿Y les dije que había gente que iba a poner cara de sorprendida? Bueno. ¡Cara de sorprendido! Eso no es cara de sorprendido. La cara de sorprendido fue hace un rato. Ahora no la pueden fingir. Fue mucho más pronto de
lo que nos imaginábamos el reencuentro. así que ¿Cuánto estamos hace muy que nos contentos. separamos? ¿Un mes? Casi un mes. Casi un mes. Los dejamos en la Pasó playa. rápido. Los dejamos en la playa y ahora Yo pensé que los iba a encontrar bronceados, los dos. No, pero están Claro, bastante quemados. Yo les dije, están con estilo playa, Yo empalidecí flaquitos. con la me enfermé. la Chilo tuvo. Nos faltó la comida de Guille. Están flaquitos, Gordi, no como nosotros que les faltaron entramos los a la asados- fritada. los que- asados de Guille, nos Claro, faltó. la pizza. Podríamos hacer una Lo pizza, que pasa ¿no? es que en Motivo de reencuentro. la sierra se le entra mucho la fritada, entonces le dimos nosotros, no estamos más flaquitos como en la playa, no más ensaladita de lechuga, pepino. No. Nosotros seguimos comiendo ensalada y aparte me enfermé que me adelgazó y vos no sé. ¿Ya salió que te enfermaste en los Sí, videos? no, pero sí, lo conté, así que. Bueno, y si no en exclusiva tienen que se enfermó la Se enfermó la Y Chilo, miren pueden ver cómo todo lo que quedó. le pasó. Bueno amigos, vamos a seguir disfrutando de unos mates por separado, porque si no la Chilo nos va a apestar. Pero bueno, nada, celebrando el reencuentro.